Cuando se habla de discriminación, se hace alusión a una conducta social llevada a cabo por individuos, instituciones, organizaciones o cualquier actor social que produce y reproduce por acción u omisión ciertas desigualdades de tipo económico, social, laboral, afectivo o político en contra de un cierto tipo de individuos, grupos humanos o instituciones. Es decir, que la discriminación consiste en negarle a un individuo o grupo humano el acceso a ciertos derechos de bienes o servicios sin tener una razón justa para ello. Es un fenómeno social que causa mucho malestar en quien lo padece y que empobrece el trato entre los seres humanos, haciéndolo menos igualitario, menos democrático y por ende menos justo. Como objetivo general de nuestro informe tenemos establecer acciones afirmativas institucionales que conlluguen a eliminar las desigualdades basadas en el sexo y erradicar la discriminación entre mujeres y hombres, que motive la mejora de las relaciones laborales y en la calidad de los servicios públicos que se presentan. Algunos de los objetivos específicos tenemos proporcionar una comunicación incluyente, libre de estereotipos y discriminación, establecer acciones de capacitación y formación del personal con perspectiva de género, promover una cultura de igualdad laboral entre mujeres y hombres, impulsar la conciliación de la vida familiar con lo laboral, proponer, crear o adicionar ordenamientos jurídicos y normatividad interna con perspectiva de género. Como bien sabemos, las causas de la discriminación no son fáciles de precisar. Muchas pues pueden ser heredadas de generaciones previas y escritas en la cultura local, como algún tipo de enemistad ancestral o de rechazo histórico. En otros casos pues radican experiencias personales negativas que en lugar de resolverse permanecen y se transmiten bajo la forma del prejuicio. Sea como sea, la generalización de una mala experiencia o el prejuicio gratuito hacia los demás son poco más que formas agresivas de la ignorancia, pues en vez de permitirse conocer al otro y aprender de él, se rechaza de antemano. Como bien decimos, la discriminación pues ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa a la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencia, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud y otra condición. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. La discriminación puede adoptar diversas formas. Puede ser la discriminación directa, que tiene un lugar cuando se hace una distinción explícita entre grupos de personas, como resultado de la cual los individuos de algunos grupos tienen menos capacidad que los otros para ejercer sus derechos. Por el contrario, la discriminación indirecta tiene lugar cuando una ley, una política o una práctica se presenta en términos neutrales, es decir, no hace ninguna distinción explícita, pero perjudica de modo desproporcionado a un grupo o grupos específicos. La discriminación interseccional tiene lugar cuando varias formas de discriminación se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una situación aún mayor de desventaja. Si nos preguntamos qué impulsa la discriminación, pues en el fondo de todas las formas de discriminación está el prejuicio basado en conceptos de identidad y la necesidad de identificarse con un grupo determinado. Esto puede generar división, odio e incluso la deshumanización de otras personas porque tienen una identidad diferente. Principales formas de discriminación. Tenemos la discriminación étnica y racial, la discriminación contra las personas extranjeras, discriminación de personas por su género, por su orientación sexual, discriminación por una discapacidad, discriminación por religión, discriminación por personalidad y discriminación por lateralidad. Algunas situaciones de discriminación. Sabemos que la discriminación se experimenta a través de situaciones de exclusión o de trato diferenciado. Tenemos el rechazo o exclusión de actividades sociales, te hicieron sentir o miraron de manera incómoda, obligaron a salir de alguna comunidad, amenazas, empujones o jaloneos,
insultos, burlas, etc. Las consecuencias de la discriminación, pues las más obvias son el dolor, la molestia, la rabia de parte de las personas que padecen la injusticia. Esto no puede parecer mucho a lo largo. Las actitudes discriminatorias exageran su contrapropia, desenvolviéndose como un buen número contra quienes lo ejercen. ¿Cómo podemos evitar la discriminación? Proporcionar educación moral e intelectual a la sociedad desde la infancia, pues ya que las personas será forjada por los valores y la empatía con las demás personas. Ser conscientes sobre el daño que le ocasionamos a una persona por discriminar su apariencia física, sus pasatiempos, géneros y conocimientos. Tomar en cuenta el impacto negativo que la discriminación genera en la sociedad. No guardar silencio al ser una víctima de discriminación. Siempre debemos pedir ayuda cuando pasamos por un momento tan difícil en nuestra vida. Como punto final, pues la discriminación es un gran problema, un problema que lamentablemente sigue existiendo en la humanidad y seguirá existiendo, ya que si tú no cambias, pues nada más cambiará. Respetemos las diferencias, ya que eso nos hace ser especiales.